Hola queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos preparados para tener hoy un estudio bíblico. Estamos en la línea de la Concepción en Cádiz, la provincia de Cádiz, justo al lado de Gibraltar. Y como sabéis, hemos venido a pasar unos días en el Congreso Nacional de las Iglesias de Cristo. Vamos a estar participando con los hermanos aquí en ese congreso. Y bueno, pues estamos en el hotel y desde aquí no sé si se oirá mucho el ruido de los automóviles, pasan coches y tal. Hacemos una prueba. Como tengo el micrófono y está cerca aquí de mi voz, yo creo que se va a estar escuchando bien y ya me iréis diciendo. Así que bienvenidos a todos los que os podéis conectar en este momento, en este tiempo, para tener este estudio. Hoy es martes y como todos los martes vamos a seguir el estudio de Hechos de los Apóstoles. Aunque no estemos en nuestro local de reuniones, como habíamos anunciado, estaremos aquí durante esta semana. Entonces vamos a estar en el capítulo 11 del libro de Hechos. Así que id preparando. Capítulo 11 del libro de Hechos, versículo 19 al 30. Vamos a estar ahí viendo. Bueno, he desconectado el wifi porque aquí el wifi llega con muy poca fuerza y veo que iba a haber cortes, así que estoy emitiendo con el satélite, con el móvil. Muy bien, mira, os voy a enseñar un poco aquí las vistas. Se ve el puerto de aquí, la bahía de Cádiz, estaría el otro enfrente, Algeciras. Aquí podéis ver a alguien que me está vigilando lo que hago. ¿Se ve? ¿Sí? Me están observando mientras doy el estudio bíblico. Recoloco esto por aquí. Es una gaviota. Va mirando a ver si puede pillar algo para comer. A ver si escucha la palabra, igual se convierte. Bueno, pues vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos dirija y vamos a meternos en el estudio de Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por una nueva oportunidad que nos das de estar en tu presencia, al abrir tu palabra, escucharla. Queremos pedir que tú nos hables, Señor. Ahí están los hermanos conectados desde lugares de todo el mundo, preparados para tener esta atención especial a lo que tú nos quieres decir en tu palabra, que es viva. Háblanos y guíanos. Queremos escuchar tu voz. Y muchas gracias porque siempre nos das esta oportunidad. Gracias por mis hermanos que están siempre ahí, por habernos conocido con algunos en la distancia. Úsanos y danos sabiduría para poder compartir esta palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, como os he dicho, bienvenidos a todos. No sé si fue buena idea ponerme aquí en el balcón, en la terraza de la habitación del hotel, porque igual se oye mucho ruido de coches, pero ya me iréis diciendo si el sonido es malo. Mañana lo haría en el interior. Y como os dije antes, pues estamos en la línea de la Concepción. La frontera con Gibraltar está justo aquí al ladito, a apenas 200 metros. Estamos reunidos hermanos de diferentes lugares de España. Hay iglesias del norte, del centro, del sur. Nosotros, pues como Iglesia de Cataluña, estamos ahí también participando con estos hermanos. Y vamos a nuestro estudio, Hechos, capítulo 11, versículo 19. Leeremos el versículo del 19 al 30. Habíamos visto la primera parte de este capítulo, era el informe de Pablo a la iglesia acerca de lo que había ocurrido con Cornelio, en el que Pedro estuvo en la casa de Cornelio compartiendo la palabra con él y los que estaban allí con él. Y ahora Pedro pues vuelve a Jerusalén, tiene que informarlos, a otros apóstoles le piden explicaciones. ¿Cómo es que entraste en casa de un gentil?, le dicen. Y él da las explicaciones y los apóstoles no solo reciben, aceptan estas explicaciones, sino que se gozaron, se alegraron y alabaron a Dios.
Entonces, bueno, ahora vamos a seguir, versículo 19, porque el tema no termina aquí. Parece que ya está todo, ¿no? Porque ya ese recelo que podía haber en el liderazgo de la iglesia, que eran los apóstoles, pues parece que ya se ha resuelto. El Señor ha tratado con todos, trató primero con Pedro, ahora ha tratado con los demás hermanos y parece que está todo resuelto, ya no hay nada más, pero no es del todo así, el problema va a continuar, por lo menos en un sector de la iglesia, que es lo que vamos a leer ahí. Mira, Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí es donde vamos a estar meditando en esta tarde. Ya hemos orado, solo me faltaría mirar aquí un poquito a los hermanos que habéis escrito en el chat en directo, dar un repasito por aquí, a ver qué habéis contado. Germán se conectó el primero, dijo bendiciones, bendiciones Germán. También Miriam ha saludado, buenas tardes Miriam. También, a ver quién más por aquí. Ana Rita también ha saludado. Aquí es que me cuesta ver en el móvil, en casa siempre lo miro los saludos en el ordenador porque se me va. Espera que Belén me presta su móvil para leerlos aquí mejor. Benito también ha saludado, buenas tardes. Miriam ya lo dije. David, Liliana y también los niños David y Daniela. Y bueno, aquí me salen muy pocos comentarios, yo creo que hay más en mi teléfono. He visto por ahí que había otros hermanos que me habían escrito. Me salen los que lo están viendo. Ana Rita también sale aquí su saludo. También ha escrito Araceli. Saludos. ¿Y quién más? ¿Alguien más por ahí? Miguel Torres también ha entrado su mensaje. Bueno, bienvenidos a todos, bendiciones. Bien, lo primero que hemos leído. Ahora bien, los que habían sido esparcidos. ¿Quiénes son estos, los que habían sido esparcidos? El mismo texto nos lo explica. A causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Eran judíos, creyentes, que estaban en la zona de Jerusalén. Y cuando Esteban es asesinado, supuestamente juzgado y ejecutado por sus crímenes, ¿cuáles eran sus crímenes? Predicar a Jesucristo, vivir como cristiano, consecuente a la Biblia, a la palabra de Dios, obedeciendo todo lo que los propios judíos tenían ahí en sus escritos. Pero él es juzgado por esto, es asesinado, ejecutado, y eso provoca pues una gran persecución. Fue como dar el paso, un paso que tenían recelo los judíos de darlo porque no sabían si el pueblo iba a permitir que eso ocurriera, si sí, si no.
Cuando dan el paso matan a Esteban. Bueno, ven que no pasó nada contra ellos, así que esto les animó y comienza una persecución feroz contra los cristianos. En esa persecución participa muy notablemente Saulo de Tarso, a quien ya vimos que después va a convertirse a Cristo y va a pasar de ser un perseguidor a ser perseguido, porque él va a ser uno de los principales difusores del cristianismo, va a ser uno de los que más van a estar predicando la palabra del Señor y por lo tanto va a ser perseguido también. Entonces estos, los que habían sido esparcidos, son los perseguidos, que comienza a partir de la muerte de Esteban. Y fíjate lo que hemos leído, dice que estos esparcidos pasaron, dice, por Fenicia, Chipre, Antioquía, y dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es el mismo tema que hemos visto en las dos clases anteriores, cómo el Evangelio dio un paso muy importante, dejó de ser algo exclusivo para los judíos y pasó a ser de dominio mundial, también los gentiles. La semana pasada dijimos que cuando Cornelio y todos los que con él estaban creyeron y fueron bautizados, y después los apóstoles en Jerusalén reconocen que esto es del Señor, porque ahí se ve la mano de Dios, en ese momento dijimos, este fue la inauguración, la entrada oficial de los gentiles a la iglesia, a pleno derecho, sin tener que cumplir con los rituales de la ley, con los rituales de las tradiciones judías, con el mismo derecho que cualquier otro judío que cree. No hay ninguna diferencia. Dios no hace distinción de personas. Recibían el Espíritu Santo lo mismo que los judíos que habían creído en Jesús. Pero, como estáis viendo, el problema no está del todo solucionado, porque todavía hay judíos que piensan que los gentiles no pueden recibir el don de Dios. Y entonces estos judíos que salieron y que van recorriendo lugares no le hablan a todo el mundo, dice el versículo 19, sino solo a los judíos. Les predicaban a los judíos, a los gentiles no, se callaban la boca, no les decían absolutamente nadie. Entonces esto nos habla de un problema que tiene la iglesia, porque por un lado hemos mencionado que los apóstoles determinaron que también los gentiles eran incluidos en el reino de Dios, sin tener que hacer nada distinto a lo que los judíos ya estaban haciendo y recibían. Pero hay un sector de la iglesia que no los quiere aceptar. Entonces tenemos un doble problema, si te das cuenta. Por un lado, tenemos ese rechazo que va contra la obra de Dios hacia los gentiles. Dios no hace distinción de personas, Dios no hace acepción de personas, o sea, no distingue a unos de otros y no tiene favoritismos en favor de unos contra otros. Ese es un problema, porque el pueblo judío no ha entendido que realmente ellos no tienen nada distinto a los otros pueblos. Cualquiera que cree en Jesucristo como su Salvador tiene pleno derecho para poder disfrutar de la salvación y de todas aquellas cosas que Dios nos ofrece. La salvación no pertenece en una exclusiva a un linaje. No es que por ser hijos de Abraham según la carne. Incluso algunos pasajes del Nuevo Testamento nos enseñan así. El Señor regala su amor a cualquier persona. De tal manera amó Dios al mundo, no a los judíos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo es para todos. Ahora el apóstol Pablo va a decir en sus cartas que no por ser descendiente de Abraham uno es hijo de Abraham. Los hijos de Abraham son los que por la fe han creído, porque el mismo Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. También los que han creído en Dios por la fe son hijos de Abraham. Entonces esto, algunos judíos que están en la iglesia y que supuestamente han creído en Cristo, no lo aceptan, no lo reciben. Entonces eso es un problema. Pero tenemos otro problema, y es que hay una rebeldía contra la autoridad de la iglesia, porque los apóstoles son los hombres a los que Dios escogió. Cristo seleccionó a esos hombres para ser los pilares de la iglesia, para que se convirtiesen en el fundamento de lo que Él quiere construir. Cristo es la principal piedra del ángulo de ese fundamento, pero sobre esa piedra principal se va construyendo todo el edificio. Tú eres parte de esa construcción. Entonces los apóstoles, que tienen la autoridad delegada de Dios, Dios ha establecido autoridad en la iglesia, y los apóstoles se encuentran ante este dilema
ante esta situación. ¿Qué hacemos con los gentiles? Después de escuchar los testimonios de lo que ha ocurrido, Pedro les cuenta: Dios ha tratado conmigo, me dio una visión, me dijo esto, me mostró que no podemos rechazar a los gentiles porque no sean judíos. Y no solo eso, sino que yo he ido, he hablado con estas personas, he visto su fe y vi con mis propios ojos, y los 6 varones que me acompañaron, eran 7 en total, vimos con nuestros propios ojos cómo el Señor derramaba el Espíritu Santo en ellos, igual que había hecho en nosotros. Entonces, sí, no, eso generó sorpresa, lo leíamos la semana pasada. Dice que cuando escucharon estos, se preguntaban y decían: vaya, de manera que el Señor también está haciendo esto con los gentiles. No lo podían creer, pero si Dios lo hace, ¿qué vamos a decir nosotros? O sea, una cosa es que yo no entienda algo, pero el que yo no entienda no quiere decir que yo no acepte la autoridad de Dios. Hay muchas cosas que no entendemos. Hay cosas que pueden ocurrir a nuestro alrededor en nuestra vida y que no tenemos el conocimiento porque no estamos en el mismo plano que Dios está. Dios conoce cosas que nosotros desconocemos. Por eso necesitamos tener la fe, la confianza de acercarnos a Dios creyendo que todo lo que Él haga hacia nosotros va a ser para nuestro bien, va a ser una bendición. Entonces reconocemos que todo lo que viene de Dios es bueno para mi vida. Y eso me lleva a aceptar lo que Él me diga, aunque yo no entienda. Él ha establecido en la Iglesia autoridad. Ahora mismo la Iglesia funciona dentro de un organigrama, hay como una especie de organización que viene de parte de Dios, no nos las hemos inventado nosotros. Ya hemos estudiado que la palabra de Dios nos enseña la figura del pastor en la Iglesia, la figura de obispos, ancianos, los hermanos que tienen responsabilidades. Hay ministerios, los ministerios son responsabilidades en la Iglesia. Entonces Dios establece ese principio de autoridad para que la Iglesia funcione. Y no es un principio inventado ahora en la Iglesia, ya existía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Dios siempre puso hombres o mujeres al frente de su pueblo o de la obra que Él estaba desarrollando. Moisés se convierte en un gran líder, sin ser una persona que haya luchado para conseguir eso. Simplemente Dios lo coge y lo pone ahí al frente de su pueblo para liberarlo de Egipto y para conducirles a través del desierto, con la intención de entrar a Canaán, solo que ellos no quieren y se quedan en el desierto 40 años. Dios prepara un sustituto para cuando no esté Moisés, a Josué. Y siempre vemos, después Dios viene el tiempo de los jueces y Dios levanta jueces para que dirijan a su pueblo. Dios va a levantar a reyes para que dirijan a su pueblo. El pueblo en su rebeldía se van a volver contra Dios. Dios va a enviar profetas para que dirijan al pueblo. Dios establece estos principios. Ahora en la Iglesia existe este principio de autoridad. Primero estuvieron los apóstoles, después se ha hablado de los padres de la Iglesia, pastores, obispos, ancianos, aquellos que Dios puso al frente. Pero parece que el mismo problema que podemos tener hoy existió entonces, existió en el Antiguo Testamento. Es un problema, parece, de siempre. El hecho de que no todo el mundo acepta la autoridad, sino que muchos se rebelan contra esa autoridad. Que no es una rebelión contra una autoridad humana, sino que es una rebelión contra la autoridad de Dios. Entonces tenemos ese doble problema. Por un lado, el rechazo a los gentiles, creyéndose que uno puede ser mejor que otra persona simplemente por raza, por religión, por el color de piel. Y tenemos un problema de rebelión a la autoridad. Mira, hay miembros que no aceptan la autoridad pastoral. Hay miembros que forman parte de iglesias, pero creen que ellos tienen una opinión que pasa por encima de las decisiones que puedan tomar el consejo de iglesia, un pastor, la autoridad, las mismas normas que están aplicándose en la iglesia, que no vienen de nosotros los hombres, sino son las normas que Dios establece en su palabra. Si un pastor no está sujeto a la Escritura y un pastor está obrando mal, ya hemos hablado muchas veces de falsos pastores, apóstoles, profetas, maestros, cristos, la Biblia habla de falsos, de todos estos que van a surgir, sobre todo en los últimos tiempos. Entonces, si alguien no está sujeto a la palabra, no tienes por qué obedecerle. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la palabra. Pero si una iglesia lo haga mejor o peor, porque no hay nadie perfecto,
Si un pastor sea mejor predicador o peor, y tenga más brillantez o menos brillantez, no sé, dilo como quieras, pero si es alguien que se sujeta a la palabra y pretende hacer lo que la palabra dice, entonces debemos someternos a esa autoridad porque es el principio que Dios ha establecido. Si no lo hacemos, es una actitud de rebelión. A eso se le llama anarquía. La anarquía es el rechazo a toda autoridad. Cuando uno no quiere estar sujeto a la autoridad, pues se puede proclamar anárquico. Yo no estoy dispuesto a aceptar este gobierno, esta forma de mandato, estas leyes. Pero no hay sociedad que funcione sin normas. No hay sociedad que pueda funcionar anárquicamente, porque eso lleva al caos. Eso lleva a la ley del más fuerte. O sea, al final alguien manda, pero el que manda pues lo hace abusivamente. Y en la Iglesia no puede haber desorden, tiene que haber un orden en cuanto a la organización, cómo hacemos las cosas, en qué dirección caminamos. Siempre tiene que haber alguien que tiene esa preocupación elevada de buscar la dirección de Dios, de tratar de ver qué es lo que Dios nos muestra en su palabra y conducir al resto. Es la figura del pastor y las ovejas. Eso es lo que Dios ha dejado establecido aquí en la palabra. Y quiero que te des cuenta de lo que estamos hablando, de lo que pasaba aquí en Hechos, porque esto es muy sorprendente. Porque es que estos se estaban rebelando contra la autoridad, pero la autoridad, ¿quiénes eran? Los apóstoles. O sea, a mí esto me sorprende muchísimo, porque no era un pastor ahí en un pueblo que está ahí, dices, pobrecito, ahí la iglesia se le revoluciona. Que estamos hablando de los apóstoles, hombres que caminaron con Jesús durante más de 3 años, que recibieron de parte del Señor esa encomendación. Fue Jesús mismo quien los buscó, fue a donde ellos estaban trabajando, viviendo, y les llamó por su nombre y les dijo, ven, sígueme, yo edificaré mi iglesia. Eran hombres que estuvieron viviendo todo esto y recibieron el encargo de así cara a cara, por boca del mismo Jesús. Y a estos se atreven algunos de rebelarse contra ellos y decir, vale, vosotros aceptáis a los gentiles como hermanos en la fe, nosotros no los aceptamos. Bueno, eso a mí me resulta muy sorprendente, porque ni siquiera les causaba ese respeto de decir, estamos hablando con los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. Pero claro, yo os he mencionado antes a Moisés, y desde nuestra perspectiva Moisés pues fue un personaje excepcional en la obra que Dios ha desempeñado en este mundo. Fue un hombre al que Dios le hablaba cara a cara, un hombre al que Dios se le manifestó personalmente, fue a buscarlo, se le manifestó, lo llamó por su nombre. Fue un hombre que demostró que Dios estaba con él a través de grandes señales y prodigios y poder. Este hombre recibió cosas de parte de Dios que nadie más ha recibido. Pero también conocéis la historia. El pueblo se rebeló contra Moisés. No se cortaron ni un pelo en venir a murmurar contra Moisés, en criticarle, en acusarle de cosas injustamente. Pues imagínate, si no tuvieron reparo en rebelarse contra los apóstoles, el pueblo contra Moisés y contra otros personajes usados por Dios en la Escritura, como también fueron los profetas, no tuvieron miedo ni siquiera en levantar la mano contra los profetas, aquellos hombres a quien Dios enviaba, y algunos los mataron. Pues imagínate, yo como pastor pues aprendo de aquí una lección y pienso, bueno, si siempre existió esto, tengo que estar preparado para aceptar y entender que no toda la gente que diga soy cristiano y forma parte de la iglesia estén dispuestos a aceptar mi autoridad. Siempre pasó en la antigüedad, está pasando hoy. ¿Acaso no pasará en mi propia iglesia? Claro que sí, pasa en todas partes. Si no tuvieron temor de rechazar al propio Señor Jesucristo, si no tuvieron temor de murmurar directamente contra Dios, porque Dios le dijo a Moisés, no murmuran contra ti, lo hacen contra mí. Bueno, pues ¿no van a tener temor acaso de hacerlo hoy, de seguir haciéndolo en este tiempo? Cada uno tiene su propia opinión. Los apóstoles, Moisés tenía una opinión, decía vamos a hacer así. Los apóstoles tenían una opinión, decían vamos a hacer así.
Ahora el pastor tiene una opinión, vamos a hacer así, pero hay gente que tiene su propia opinión y piensan que Moisés, que los apóstoles, que el pastor se equivoca, que mi opinión es más buena que la suya. Y tienen argumentos, ese es el problema, que ellos están convencidos y ni se plantean el hecho de decir, estaré equivocado. No se lo plantean. Simplemente se ponen en contra de la autoridad en la iglesia, se rebelan contra esa autoridad, hablan mal de la autoridad, murmuran contra la autoridad, la critican y si se puede, se levantan falsos testimonios, acusaciones falsas. Eso siempre ha ocurrido y tristemente seguirá ocurriendo. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ocurren estas cosas? Mira, principalmente podríamos hablar de que este problema sucede porque hay falta de visión espiritual. Eso nos lleva a decir que hay falta de madurez. Son inmaduros. Los que actúan de esta forma no andan en el Espíritu, no buscan y se dejan guiar por la voluntad de Dios, sino que se fundamentan en sus propias ideas, en su propia sabiduría. Ellos creen tener siempre la mejor respuesta a las cuestiones que se están debatiendo y por lo tanto pues no aceptan la autoridad que Dios ha establecido. Yo os he dicho antes, Moisés tenía su opinión, los apóstoles tenían su opinión, el pastor ahora tiene su opinión, pero ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué es su opinión? ¿Cuál era la opinión de Moisés? ¿Por qué Moisés hacía lo que hacía? Porque él se levantaba de mañana y pensaba, bueno, hoy me apetece mover el campamento, irnos 10 kilómetros más para allá. Hoy se me ha ocurrido una idea buenísima, vamos a hacer unas actividades aquí dentro del campamento de Israel. De pronto se me ocurrió que me voy a subir de montañismo y me voy a pasar unos días de camping, 40 días de camping allí en el Sinaí. ¿Hacía eso Moisés? No, hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer. O sea, Moisés no era inmaduro, no tenía falta de visión espiritual. Moisés era sensible a la voz de Dios. No buscaba sus intereses, al contrario, si hubiese buscado sus intereses, si se hubiese dejado llevar por su pensamiento, se habría quedado en la tierra de su suegro, allí cuidando las ovejas. Pero obedeció la voz de Dios. Moisés era sensible a lo que Dios le decía y obedecía y conducía al pueblo en la voluntad de Dios. Los apóstoles no tenían su propia opinión, no estaban diseñando la iglesia a su antojo, no estaban tratando de desarrollar sus propios criterios en la iglesia y desarrollar su propio ministerio, sus sueños. No hacían eso. Estaban escuchando la voz de Dios. Trataban de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ahora, el pastor que se fundamenta en la Biblia hace lo mismo. Un pastor que tiene la palabra de Dios como la autoridad en su vida y como la guía para la iglesia. Un pastor que tiene su tiempo de pararse delante de Dios, de buscarle en oración, de preocuparse de estar siguiendo los caminos que Dios nos ha mostrado en su palabra. Un pastor que escudriña las Escrituras, las enseña y trata de que vayamos en la dirección que marca la Biblia. Ese es un hombre al que Dios está usando. Y por lo tanto, rebelarse contra esa persona es rebelarse contra Dios. Aquí en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo Dios está hablando a través de creyentes con autoridad, los apóstoles, pero después hay hermanos llenos del Espíritu Santo a los que Dios también está usando. En este pasaje ahora hablaremos de Bernabé. Hablaremos de Bernabé. Tenemos aquí la gaviota justo al lado y busca llamar la atención, quiere que le den de comer. Y está aquí, me está viendo en el estudio, me ve, lleva aquí todo el rato, desde que empecé el estudio está ahí. Al principio os la enseñé. Entonces vemos así que
los apóstoles no están desarrollando sus sueños, su visión, no, son sensibles a la voz de Dios, están llenos del Espíritu Santo. Os decía, en este pasaje vamos a hablar ahora de Bernabé y se va a decir varón lleno del Espíritu Santo, como se dijo de Felipe, como se dijo de Esteban. Dios usa a aquellos que están dispuestos a dejarse usar, pero no son personas con sus propios sueños, sus criterios, que van a tratar de desarrollar sus planes. No, los pastores que son de Dios, porque recuerda, en la iglesia de Dios hay de todo y hay advertencias contra falsos líderes espirituales, pero el pastor que es de Dios ante todo tiene que ser un hombre humilde, una mujer, alguien que sirve con humildad, que abre la Biblia y dice: Señor, ¿qué es lo que tienes que decirnos? ¿Hacia dónde nos llevas? ¿En qué dirección tenemos que ir? ¿Se puede equivocar el pastor? Sí, claro que sí, es hombre, se puede equivocar. Todos nos podemos equivocar. Pero en la iglesia todos nos tenemos que apoyar a todos en la obra, porque los intereses son los mismos, porque tenemos que tener el mismo sentir, porque tenemos que buscar por encima de nuestros propios intereses los intereses de Dios. Dios les habla a personas como estos, judíos que rechazaban a los gentiles y rechazaban la autoridad apostólica. Dios les habla, pero ellos se aferran a sus ideas. En este caso ellos se aferraban a sus tradiciones. Ellos habían vivido así durante todo ese tiempo. Es que en el pueblo siempre lo hemos hecho así. Se aferraban a sus propias ideas, a sus propias tradiciones, y les impedía estar en la voluntad de Dios. Algunos sí hablaron, algunos entendieron y por lo tanto predicaban a judíos y a gentiles, pero otros no. Y los que hablaron, ¿por qué sí hablaban? Los apóstoles, ¿por qué cuando escuchan el relato de Pedro están súper sorprendidísimos? Vaya, así que también a los gentiles Dios les da el Espíritu Santo. Pero ¿por qué cambian? Y no solo lo aceptan, sino que se llenan de alegría, de gozo y glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque algunos se dejan usar por Dios. Porque algunos participan, viven y disfrutan la obra de Dios. Se dejan llevar donde Dios quiere llevarles. ¿Con quiénes estaba Dios? ¿Contra los que rechazaban a gentiles o a favor de los que los aceptaban? Estaba a favor de los que los rechazan, a favor de los que los aceptan. ¿De parte de quién estaba Dios? Bueno, tenemos que leer lo que Dios dijo, tenemos que ver lo que Dios mandó. Hemos visto y en estudios anteriores, y yo lo he referido ahora, Dios trató con Pedro. Pedro estaba en la parte que rechazaba a los gentiles. Dios trata con Pedro. Dios le dice a Pedro: mira, no los rechaces, recíbelos como tus hermanos, porque yo no los rechazo, yo les doy lo mismo que tenéis vosotros. Pedro escucha a Dios y cambia su opinión. Entonces Dios está con Pedro. Los apóstoles escuchan, aceptan lo que Dios les está mostrando. Dios está con ellos. La pregunta es: ¿dónde estás tú? Siempre los estudios nos los tenemos que aplicar de forma personal cada uno. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estás aceptando las cosas que Dios te dice? ¿Quieres que la mano de Dios esté contigo, esté sobre tu vida? ¿O tienes tus propias ideas? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo en argumentos y recibir los argumentos de la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a someterte a la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia? Son preguntas que uno tiene que responder, porque algunos pretenden estar en la iglesia, pero no están dispuestos a aceptar todo esto que yo he dicho ahora. Dicen: yo soy cristiano, yo soy miembro de esta iglesia, yo tengo derecho a voz y voto, pero no están dispuestos en humildad a aceptar todo lo que Dios ha establecido para que la iglesia funcione y ande como tiene que ir. Tienes que estar dispuesto a analizar si es a tu manera o es a la manera de Dios. Si estás dispuesto que sea la manera de Dios,
bueno, entonces tienes que hacer un esfuerzo. Pero algunos pretenden hacerlo a su manera y estos tienen un grave problema. Hemos dicho, y la Biblia lo dice así, que Cristo es quien edifica la iglesia. No son piedras en las que el edificador, el constructor, decide cómo las pone. Nosotros podemos tener la figura de un constructor que va a construir una casa. Pero no te olvides que un constructor que construirá una casa sigue unas reglas. Primero se hicieron unos planos. Para construir una casa tienes que tener unos planos, legalmente, claro, tienes que tener unos planos. Esos planos se han hecho de una forma oficial, los ha hecho un arquitecto. El arquitecto diseñó los planos, escuchando las necesidades del propietario, aquel que va a poseer esa casa. Se le han dado indicaciones, entonces el que sabe, el técnico, el que decide, esta pared tiene que ser así, el techo tiene que tener estas medidas y las vigas tienen que ser de esta forma y la profundidad de los cimientos tiene que ser esta y no otra, etcétera, etcétera. Todo eso lo determina el arquitecto, el aparejador, hay una serie, un equipo técnico que son los que desarrollan todo eso. Entonces el constructor, cuando viene a construir, no improvisa, no decide cómo se va a hacer. Él se tiene que ceñir al plano, al plan que está establecido. O sea, él no viene y dice, mira, ahora ¿sabes qué? Aquí vamos a poner, esta pared la vamos a hacer así. Y aquí, en lugar de este tipo de material, estos ladrillos, vamos a utilizar otras piedras. Y aquí, no puede hacer eso. Ese edificio será ilegal. Si la obra, si se detecta que se está construyendo mal, la obra se paraliza. No se le permitirá seguir construyendo. La iglesia, aquí nadie puede edificar como cada uno quiera. La principal piedra del ángulo está puesta, que es Jesucristo. Y sobre Cristo ahora se va a edificar el resto. Y bajo las normas del plano que ya está escrito, que es la Biblia. El Señor nos ha mostrado cómo se edifica la iglesia. Seguro que hay hombres con ideas buenísimas. A mí se me pueden ocurrir ideas muy buenas. Seguro que hay gente por ahí que piensa... Y pueden ser hasta grandes empresarios capaces de levantar empresas que se conviertan en poderosas, multimillonarias. Pero esto no es una empresa humana. La iglesia no es un lugar para desarrollar nuestros sueños y actividades humanas. La iglesia es parte del reino de Dios. De hecho, es el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, le pertenece a Dios. Y es Dios quien decide cómo se edifica. Por eso lo tenemos escrito. No te puedes salir de lo que la palabra de Dios ha dicho que se tiene que hacer. La iglesia le pertenece a Él y Cristo es el constructor. Cristo nos usa a nosotros y nosotros estamos bajo su dirección. Por eso Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y la iglesia no se puede edificar de otra manera. Hay hermanos, y a mí me preocupan, y ellos sabrán lo que hacen, pero que se rebelan contra el pastor, contra la autoridad, tienen sus propios argumentos, que pueden ser buenos humanamente hablando, pero se salen del plan de Dios, se salen de la voluntad de Dios, aunque se engañen a sí mismos diciendo, no, pero es que aquí yo no podía estar porque pasaba esto o aquello. No, yo es que en este lugar estaba en contra de lo que se hacía porque era esto y aquello. Casi siempre los argumentos ni siquiera son espirituales bíblicos, son argumentos en la carne, cosas que pueden ser simplemente cuestiones prácticas que no tienen más importancia o más trascendencia. Dice que gran número creyeron, a pesar de lo que estaba pasando ahí. La palabra del Señor se predicaba, dice en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, ¿de quién está hablando? Bueno, los de que dicen el versículo 20, entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Son estos dos grupos que hemos dicho. Había unos que no hablaban a los griegos, había otros que sí que hablaban. Los que sí que hablaban estaban recogiendo fruto. Dice que creyó gran número de personas y se convirtió al Señor. Entonces estos predicaban
y la gente se convertía. Siempre viene en este orden. Dice, escuchan la palabra, dice, y en gran número creyeron y se convirtieron. Creyeron y se convirtieron al Señor. Y esta noticia, dice, llegaba a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Las noticias se extendían. Mira, déjame que te haga una pregunta. Creyeron y se convirtieron. Pregunta, ¿puede uno convertirse sin creer? ¿O es posible creer sin convertirse? ¿Qué te parece? Piénsalo un instante. Aquí dice, creyó y se convirtió gran número de personas. ¿Puede ser que uno crea y no se convierta? ¿O puede ser que uno se convierta sin creer? Bueno, esta segunda afirmación yo creo que es muy obvia. Si no crees no te puedes convertir. Pero, ¿qué ocurre a veces en las iglesias? A veces, me he encontrado con personas que hablas con ellas, dicen ser convertidas, pero cuando tú hablas, te das cuenta que hay cosas que no las creen. Tienen dudas, tienen su propia idea. Tú les dices, pero es que la Biblia dice, y ellos te miran y dicen, bueno, sí, pero tampoco hay que ser tan radicales y aceptar todo lo que dice la Biblia. La Biblia es un libro que se quedó anticuado, y son personas que dicen haberse convertido. Entonces yo pregunto hoy, ¿no? ¿Puede ser que alguien se convierta sin creer? Porque aquí dice que estos creyeron y se convirtieron. Y más adelante el siguiente paso es que se bautizaron. Bueno, pues a veces ocurre, y a esto le llamamos religión. Es la religiosidad que hay en algunas personas que no han creído, y como no han creído no se han convertido, y como no se han convertido, pues entonces la obra de Dios no está obrando en ellos. El Espíritu Santo no está en sus vidas, pero forman parte de una religión. Y eso lo puede hacer personas cristianas, musulmanas, budistas, hinduistas y de cualquiera de las religiones que hay en este mundo. La religión puede ser simplemente un diseño humano y no tiene por qué ser algo que Dios está realizando en medio de nosotros. La fe sin obras es muerta, dice Santiago en su carta, y nunca mejor dicho que hablando de este tema que estamos aquí comentando. En el versículo 22 dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Espera, no, que me salté del versículo. Lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Oyen los de Jerusalén lo que está pasando por estos lugares, Chipre, Cirene, estos lugares donde los esparcidos están predicando el Evangelio y muchos gentiles se están convirtiendo. Así que, como vimos que pasó cuando Felipe, que recibieron la ayuda de Juan y de Pedro, ahora envían a Bernabé. Envían a Bernabé para que les ayude. ¿Y por qué envían a Bernabé? No es uno de los 12 apóstoles. ¿Por qué envían a Bernabé? Bueno, por dos razones principales, o tres razones, vamos a decir. Primero, porque se trataba de una obra en una región en la que Bernabé conoce muy bien, porque él es originario de esa región. Se trata de una obra que unos judíos helenistas de Chipre están haciendo, y Bernabé era de ese lugar. Lo leímos, para refrescaros la memoria, en el capítulo 4 de aquí de Hechos, claro, en el versículo 36. Mira, para recordar datos acerca de Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Bernabé es de Chipre. Lo que está pasando ahora es en Chipre y Cirene. Así que ¿a quién mejor que alguien que conoce allí a la gente? Seguramente algunos que se han convertido podrían conocer a Bernabé.
Así que envían a Bernabé porque él es de ese lugar, es autóctono de esa parte donde está ocurriendo este avivamiento y las personas están creyendo. Y entonces lo envían. Bernabé, vete para tu tierra. Aparte que pues puede ser una buena oportunidad hasta para el propio Bernabé de volver a ver a familiares, amigos, gente que quizás llevaba mucho tiempo sin ver desde que él se fue a Jerusalén, también traído y motivado por toda la obra, por el Evangelio, todo lo que estaba pasando. Segunda cosa, tenía plena confianza de parte de los apóstoles. Los apóstoles confiaban en Bernabé 100%. Y por lo tanto él viene con esa autoridad. La iglesia también cree en él. Tiene, ahí lo hemos leído. Mira la expresión, porque era varón bueno. O sea, tú sabes que la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, pero esto es una forma de hablar humana, entre nosotros podemos utilizar esa expresión. Había un reconocimiento de Bernabé, de hecho hemos dicho, lo acabamos de leer en Hechos 4, 36, que su nombre era José, pero le llamaban Bernabé, era un sobrenombre, no era su nombre. Su nombre era José, pero le llamaban todos Bernabé, porque Bernabé significa padre de consolación. Entonces era una forma de reconocer el ministerio, su labor en la iglesia. Era esa persona que siempre estaba cerca para detectar el hermano que tiene un problema, el hermano que necesita una palabra. Era una persona a la que Dios usaba para consolar a otros, para orientarles, para bendecirles, edificarles. Entonces, la tercera razón por la que envían a Bernabé es esta: tenía autoridad espiritual. Lo vemos en ese reconocimiento que la iglesia tiene hacia él. O sea, era un hombre con autoridad, un hombre que conoce bien la zona, él es de Chipre, es un hombre con autoridad espiritual. Y la tercera cosa, estaba lleno del Espíritu Santo, la más importante, ¿no? Tenía el talento y el don necesario para cumplir la misión a la que le encomiendan, porque tiene la llenura del Espíritu Santo y se deja usar por el Espíritu Santo. Él va a ser alguien que va a edificar, como antes decíamos, al criterio de Dios, no a su propio criterio. En primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No siempre ocurre esto. Hay personas en la iglesia que buscan los dones no pensando en edificar la iglesia, sino en satisfacer sus propios deseos. No, es que a mí me gusta mucho este tema, me voy a dedicar a esto en la iglesia. Es que mi sueño siempre, que en el mundo mi sueño siempre era este. ¡Wow! Ahora en la iglesia tengo una oportunidad de desarrollar mi sueño. No, es que a mí una de las cosas que más me gustan es cuando centramos la atención en mis propios gustos, en mi criterio, en mi forma de ver las cosas, mis sueños, mis metas. Puede ser, a veces no, porque Dios puede utilizar tus propias pasiones, pero puede ser que te tuerzas, que te salgas de la voluntad de Dios. No estoy diciendo que esté mal que disfrutes haciendo las cosas que hagas en la iglesia, no, hombre, al contrario. Estoy diciendo que cuando tú tengas que buscar la voluntad de Dios, tu criterio no se fundamente en tus gustos, sino en la necesidad y en el mandamiento de Dios. Hemos leído en 1 Corintios 14, 12 que cuando buscáis los dones espirituales, buscad aquellos que edifiquen la iglesia. Ese tendría que ser nuestro objetivo. Nuestra visión es que estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios, el propósito de Dios. La iglesia tiene que ser edificada por cada uno de nosotros. Entonces hay dones que son más necesarios que otros en un lugar para que la iglesia se edifique. Hay necesidades en la iglesia, pueden ser distintas de una iglesia a otra, necesidades urgentes para que la iglesia siga siendo edificada. Entonces no podemos ser egoístas.
Edificar es construir, levantar, fabricar, establecer. Tenemos que vivir mirando cómo yo puedo ser útil en la iglesia de Cristo, en la obra de Dios. Yo tengo que vivir pensando, Señor, ¿cómo quieres usarme? ¿En qué quieres que yo me ocupe? Tenemos que vivir con esa visión, no con mi visión, con la visión de Dios en mi vida. Me tengo que dejar llevar por Él. Si no, estaré en rebeldía a Dios. Y yo sé que algunos pueden tener temor. Es que quizás Dios me lleve a cosas que yo no me veo yo haciéndolas. Igual Dios me quiere llevar a algo que a mí no me guste. A lo mejor Dios me quiere obligar a hacer algo que yo no quiera hacer. Mira, cuando creíste en Jesucristo aceptaste algo, y es que Él sea Señor en tu vida. Cuando tú crees en Jesucristo, Él se convierte en Señor, y yo soy su siervo. Entonces yo tengo que aceptar obedecerle a Él. Pero, no tengas temor. Dios no te va a obligar a hacer cosas desagradables, cosas que aborreces, Si tú aborreces algo y no es natural que lo aborrezcas, Dios tratará contigo para que cambies en tu forma de ver esas cosas. Porque la obra de Dios se desarrolla en ti y Dios trata contigo. El propósito de Dios es transformarnos para que seamos útiles en sus manos. Entonces, si tienes miedo que Dios te pueda llevar y te pueda obligar es que no entiendes bien lo que significa creer. No hay un honor más grande que poder servirle a Él. No hay un honor más grande que poder saber ser útil en sus manos. Entonces Dios quiere utilizarte y su método no solo es que es el único válido, es que es el mejor y el que más te va a bendecir. Si quieres estar en un lugar en el que llegue un momento en el que realmente te sientas útil y sientas que realmente estás haciendo lo que nunca te imaginaste que harías y estás satisfecho por ello, es en el centro de la voluntad de Dios. Porque el mundo siempre te va a ofrecer alternativas muy seductoras. El mundo siempre te va a ofrecer caminos hermosos, así a la vista te van a aparecer cosas, pero todo eso es vacío, está hueco, es falso. Cuando lleves un poco caminando te vas a sentir desconsolado, frustrado, hueco. ¿Cuántas personas emprenden estos caminos y al poco los abandonan? Y a veces dentro de la iglesia. A veces hay gente que los ves que están desarrollando un ministerio, dicen ellos, es que Dios me ha dado esta visión en este ministerio. Tienen unas grandes expectativas para desarrollar ese ministerio y cuando las expectativas no se cumplen, dan un paso atrás y renuncian. ¿Por qué? Porque no cumplen las expectativas que ellos imaginaban. Pero es que las expectativas no las puedes contemplar desde la misma sabiduría humana que ahora en las manos de Dios. Porque el principio en la obra de Dios es que a lo mejor tú estarás toda una vida trabajando duramente y sacrificándote y a lo mejor no vas a recoger nada de fruto. Y el que venga detrás tuyo será el que recoja el fruto. Yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios, decía el apóstol Pablo. Jeremías predica, y Jeremías se pone a predicar durante 23 años predicando, y ni un solo convertido en todo ese tiempo. Nadie escuchó, dice allí. El método de Dios a veces es así. No puedes depender de los resultados para tomar la decisión, sigo o no sigo. He visto a personas con sueños, con ilusión, y después de un tiempo se han desgastado. ¿Por qué? Porque esperaban ver otros resultados. Pusieron expectativas humanas donde no debían haberlo puesto. Y cuando no ocurrió como ellos pensaban, simplemente dieron un paso atrás, renunciaron. A mí me lo han dicho algunos hermanos con estas palabras. Mira, empezamos con mucha ilusión, pero hoy creemos que tenemos que dar un paso atrás. ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir así? Si Dios te pone en un camino, si tú pones la mano en el arado, no puedes mirar atrás. La vida cristiana te plantea retos que no tienen retorno, no hay vuelta atrás. La vida cristiana te muestra una dirección
y no puedes dar ni un paso para atrás, siempre hay que seguir hacia adelante. Porque Dios no se equivoca, si te muestra un camino, no es que al día siguiente Dios dice, ay, me equivoqué, no te tenía que haber puesto ahí y te quita, no, es nuestro problema. Y en la iglesia esto tristemente ocurre muchas veces por esa inmadurez, por esa falta de sensibilidad espiritual. Bernabé tenía el talento y el don necesarios para esta misión, por eso es enviado a Chipre y a Cirene para que apoye allí a los hermanos que están predicando y ayudar en todo ese avivamiento que está ocurriendo allí. Al ver la bendición, Bernabé se regocijó, lo mismo que le pasó a los apóstoles cuando escucharon a Pedro. Lo hemos leído ahí en este pasaje. Dice que se regocijó de todo lo que estaba pasando ahí en la iglesia. Estaba contento. Esas son señales del verdadero creyente. Yo pensaba que los judíos no podían ser, pero al verlos no siento rechazo. No pienso, vaya, pues sí que estamos bien. Ahora resulta que los gentiles, esta gentuza que yo pensaba que ahora resulta que van a ser mis hermanos también. No, el verdadero creyente se sorprende, pero se regocija. ¿Por qué? Porque estamos ahí para desarrollar la obra de Dios. Y cuando la obra de Dios se desarrolla, te alegras, te regocijas, disfrutas de ello. ¿Qué significa ser fiel al Señor? Juan 8:31. Juan 8:31. Y dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Has escuchado bien? Porque te voy a hacer una pregunta y no puedes responder según tu criterio, sino según la teoría de la palabra de Dios. ¿Puede ser uno un verdadero discípulo si no permanece 100% en la palabra de Dios? ¿Qué respondes? No tengo mi taza de siempre, esta es del hotel. Tenemos aquí en la habitación un hervidor de agua, nos pusieron ahí sobres de té, que es té verde. Té verde. Está fuerte, tiene un sabor fuerte este té. ¿Lo habéis pensado? ¿Puede ser uno verdadero creyente si no permanece 100% en la palabra de Dios? Según Jesús, no. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no permaneces en su palabra, no eres un verdadero discípulo. Esto es serio, Lo que estamos ahí escuchando de la palabra de Dios ahora mismo es muy serio. Porque muchos pretenden ser discípulos y según esto no lo son. Yo veo a personas que se llaman discípulos, algunos hasta pastores, predicadores, creyentes, miembros de iglesia, pero no los veo permanecer en la palabra. Al contrario, a veces los veo en rebeldía contra la palabra de Dios, basándose en sus propios argumentos, pero no permanecen en la palabra. Así que Jesús dice que no puedes ser un discípulo si no permaneces en su palabra. Para permanecer en la palabra tienes que estar lleno de ella, tienes que conocerla, claro. Dice versículo 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Otro dato interesante, ¿qué hace Bernabé? Se va a buscar a Pablo. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando Pablo creyó? Que muchos cristianos le rechazaban, no querían encontrarse con él, y fue Bernabé el que lo cogió y le trajo a los apóstoles y a los creyentes de Jerusalén. Fue Bernabé el que dijo, Pablo, hermano, le abrazó y le dijo, vente, te voy a llevar donde los creyentes, porque los creyentes no lo querían ver algunos, tenían miedo de Saulo. En su día dijimos que Bernabé veía lo mejor en las personas. Bernabé tenía esa sensibilidad de ver la obra de Dios en las personas, más allá de la fama que tuvieron o del testimonio que en su vieja vida tenían. Y ahora lo que hace Bernabé es buscar a Pablo y lo trae para que Pablo esté ahí ayudando. Busca ayuda.
No, Bernabé no se siente el único al que Dios usa. No cree, tengo la exclusiva aquí. No, él busca colaboración y busca a Pablo para que le ayude. Pablo todavía está aprendiendo a ser un siervo cristiano de Dios. Entonces, Bernabé reconoce sus limitaciones, ve que hay que enseñar doctrina a todos los nuevos convertidos y piensa, Pablo será una buena herramienta para esto. Él es un buen conocedor de las Escrituras y ahora está lleno del Espíritu Santo y Cristo es su Señor. Pablo, vente para acá, enseña a los creyentes. Dice que estuvieron un año enseñando a muchos. Ahí los creyentes estuvieron creciendo, aprendiendo. El propio Pablo y Bernabé estaban aprendiendo también, porque nosotros somos los primeros en aprender siempre. Muy pronto Pablo va a eclipsar a todos los demás apóstoles, a Bernabé, a todos los otros. Se va a convertir en el apóstol a los gentiles, bueno, el hombre al que seguramente llega a predicar a más gente, que viaja más que cualquier otro y a quien Dios usa de una forma poderosa. Deberíamos nosotros decir en nuestro corazón, yo quiero ser como Pablo. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y la parte final de este texto, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Hemos hablado de los profetas, por eso ahora no me voy a detener a hablar de ello, pero sí que aquí tenemos un dato significativo. Cuando hablamos del ministerio profético, hicimos una diferencia. Una cosa era el profeta del Antiguo Testamento, a quien Dios usaba para traer su palabra, porque la Biblia no estaba escrita, se estaba escribiendo. Muchos de estos profetas fueron usados precisamente para escribir la palabra, inspirados por el Espíritu Santo. Dijimos que en el Nuevo Testamento vemos que el ministerio profético en este sentido casi que desaparece. Tenemos ahí a Juan el Bautista, pero también es un momento justo porque él viene para preparar el camino de Jesús. Y vemos que en la iglesia ese ministerio de profeta desaparece prácticamente, ya no hay profetas. Y alguien dirá, mira, ahí hay unos. Dice que se levantaron profetas y vinieron para decirle a los hermanos, sí, pero ¿qué es lo que les dijeron? ¿Y qué es lo que decía el profeta del Antiguo Testamento? Aquí estos hombres dice que vinieron como profetas para advertir, va a venir hambre sobre la tierra. Dios nos ha dicho que viene una tribulación. Lo que estos profetas hacen, no vienen a traer palabra de Dios como los profetas del Antiguo Testamento. Arrepentíos y volveos a Dios. Arrepentíos de vuestros pecados, porque Dios ha dicho. No, vienen con una advertencia. Dios nos ha revelado que vienen tiempos difíciles. Entonces, esto encaja más en el otro sentido del ministerio profético, lo que tiene que ver con el don de profecía, que es propiedad del Espíritu Santo. Se levantaron unos profetas. Dicho de otra forma, el Espíritu Santo usa a unos hombres para dar una profecía. Vienen tiempos de dificultad, la iglesia tiene que estar preparada. Dios nos puede llevar a eso. No está revelando misterios del futuro, diciendo, no es una cosa personal. No vinieron estos profetas y dijeron, a ti te dice el Señor que Dios te va a utilizar para esto. No, eso son cosas de estos profetas de este tiempo, pero ese formato no existe en la Biblia. Aquí cuando vemos excepcionalmente como ahora unos que dice y hubo unos profetas, fue para advertir de algo puntual que venía y que Dios quería preparar a sus hijos para que estuviesen preparados en este sentido. Y eso es lo que Dios hizo. Así que ya hablamos de este tema y ahora no me meto más ahí en el tema profético. Pero tenemos que aprender de esto, que Dios usa a cada uno en su iglesia como Él quiere. Si Él quiere predecirte algo, te lo predice. Puede ser que Dios te revele por un sueño, sí. Nunca puede contradecir a su palabra. Y no viene palabra nueva revelada de parte de Dios. Todo lo que Dios nos quiere decir está aquí en su palabra. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar. Queridos hermanos, se nos ha hecho la hora, así que terminamos. Hoy es martes, mañana miércoles seguiremos, si Dios lo permite,
volveremos al estudio bíblico y veremos qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero por hoy lo dejamos aquí. Está ya oscureciendo en la línea de la Concepción, la gaviota ya se ha ido, tenía una gaviota aquí todo el rato, ahí se ve el puerto deportivo de la línea de la Concepción, justo al otro lado, detrás está el Peñón de Gibraltar, y por ahí, mira, está Belén, Daniel trabajando duramente allí, y nos vamos a ir a cenar con los hermanos. Está por ahí Antonio Cruz, María Teresa, antes he visto que se conectaba, está aquí, la tenemos aquí disfrutando de estos días también, y vamos a estar ahí con los hermanos. Así que un abrazo, que Dios os cuide, os bendiga, y si Dios lo permite, mañana nos vemos. Hasta mañana.